Bienvenidos de regreso al programa. 7 años de lucha en el BRAE, prácticamente 400 millones de dólares invertidos en estas operaciones militares, 80 muertos es el resultado de lo que ha dejado este enfrentamiento irregular siempre que pone a las fuerzas del ejército, al Estado, contra las cuerdas en lo que significa las emboscadas cobardes que realiza Sendero Luminoso en la zona. ¿Cuál es la realidad de este enemigo que ahora vuelve a atacarnos, a emboscarnos y del cual no se tiene todavía ningún cabecilla capturado? Nos acompaña Rubén Vargas. Así es, estamos con el especialista Rubén Vargas para que nos cuente un poco lo que hablaba Fernando. ¿Cuál es la estrategia a utilizar frente a lo que viene ocurriendo en nuestro país? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. A ver, en realidad la decisión política para distribuir territorialmente el Perú en materia de lucha antisubversiva se dio el 2003 con el primer secuestro de trabajadores vinculados al gas de camisea. Recordemos que el junio del 2003 se secuestró a trabajadores de la empresa Techin, de esta empresa argentina, y a partir de allí se toma la decisión política de asignar la responsabilidad para enfrentar a Sendero Luminoso en el BRAE a las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos que desde el 2003 las Fuerzas Armadas son las únicas responsables de lo que pasa allí en materia antisubversiva. Sin embargo, que desde el 2003 hasta el 2007 se abandonó la zona, no hubo operaciones militares, no hubo una presencia real en términos de frenar el avance de este grupo terrorista. Y recién desde el 2007, durante el gobierno del señor Alan García, se pone en práctica el llamado Plan BRAE. Entonces tenemos operaciones militares y la reinstalación de algunas bases contrasubversivas desde el 2007 hasta la fecha. Y lo que ha ocurrido del 2007 hasta la fecha no es una victoria impecable lo que ha pasado en el BRAE. Yo más bien diría que es una derrota impecable. Porque lo que tenemos es que después de 7 años de operaciones militares, hasta la fecha no se tiene ni una sola captura de un mando terrorista importante. Y después de 7 años son capaces de retener a 36 personas. Pero no solamente eso, sino que lo que tenemos ahora es a un grupo terrorista absolutamente robustecido, que tiene el control de todo el BRAE. Y si analizamos las acciones terroristas o las acciones armadas, las emboscadas, los hostigamientos, los ataques a las bases contrasubversivas, todas son acciones a iniciativa e instancia del grupo terrorista. Lo que me señalabas ayer, Rubén, era que el camarada José con este secuestro no estaba buscando dinero, sino más un impacto mediático. Precisamente, eso ha sido mi lectura inicial después de haber tomado conocimiento de este secuestro de los trabajadores. Porque, ojo, como también hemos señalado, los secuestrados no fueron representantes de la empresa o de funcionarios vinculados al gas de camisea, fueron de trabajadores, ¿no es cierto? Fueron de trabajadores, y ese es un detalle muy importante a considerar. Y definitivamente se produce este secuestro en un contexto que vale la pena también recordar: la captura de Artemio y el cierre, si quieres, de una pugna al interior del Partido Comunista del Perú entre la línea dura que la encabeza José y el llamado Pensamiento Gonzalo. Entonces, José necesitaba posicionar su imagen, su liderazgo dentro del grupo terrorista, y para eso obviamente necesitaba los reflectores, la opinión pública nacional e internacional, y eso es lo que ha conseguido. Lo que ha logrado. Eso es lo que ha conseguido. Rubén, te pido un momentito porque tenemos en estos momentos un enlace con Francisco Landauro, que es el enviado especial en la zona. Él está en Quiteni. Francisco, muy buenos días, ¿qué novedades? Hola Maribel, Fernando, ¿cómo están? Buenos días. Así es, estamos en el acceso a la puerta del aeródromo acá en Quiteni, donde hay mucha expectativa y también mucho hermetismo. Acá la prensa y también muchos familiares de los ex rehenes se encuentran acá, intentando saber de ellos, intentando ver la posibilidad de que poder comunicarse con ellos, pero hasta ahora esto es nulo. Sabemos que en horas de la madrugada diversos helicópteros fuertemente armados salieron a la zona en busca de rescatar el cuerpo del policía que yacía ahí desde el atentado que hubo contra el helicóptero de falleció la capitana Flores. Digamos que el operativo resultó un éxito. Lastimosamente se rescató el cuerpo del suboficial de la Linoes, Lander Tamani Guerra. Lander Tamani Guerra sería el suboficial de la Linoes que
falleció también en ese ataque, y ayer, en horas de la tarde, un grupo militar ingresó también en busca de los cuerpos, y ahí es donde también fueron atacados, y donde ahora en la madrugada también los rescataron, los han sacado de ahí. Hay 9 heridos, un militar fallecido y otro militar que al momento de llegar acá al aeródromo también falleció. Aún no se han identificado, no se han dado los nombres de estos dos militares fallecidos, y se sabe también que hasta el momento continúan 2 policías más también desaparecidos. Francisco. Reiteramos aquí, los ex rehenes se encuentran en el interior y se espera la presencia del presidente de la República, Ollanta Humala, en las próximas horas. Fernando, Maribel. Sí, Francisco, no se sabe nada todavía del cuerpo del suboficial Astuquilca, cuyos padres estuvieron con nosotros hace un momento. Entendemos que podrían ser los 2 suboficiales o los 2 policías aún desaparecidos. Se habla de 2 policías que aún no se sabe su paradero, y que estuvieron al momento del ataque al helicóptero. Ellos aún no se encuentran, no se sabe su paradero de ellos. Es por eso que continúan en la posición de desaparecidos hasta estos momentos aquí en Quiteni. Francisco, solamente para precisar entonces, tenemos una víctima identificada que es Lander Tamani Guerra, que él, digamos, habría fallecido el día jueves, y lo que ha ocurrido es que han retirado recién su cuerpo de la zona, y al hacer esto han quedado 9 heridos más y 2 militares más muertos, ¿correcto? Que aún no han sido identificados. Claro, los 9 heridos son los militares. La patrulla que salió también en busca de poder rescatar el cuerpo del policía y poder dar con los otros 2 policías desaparecidos. Ellos fueron atacados, y a consecuencia de eso es que murió uno en el combate, y otro militar murió cuando llegó en horas de la madrugada aquí al aeródromo por las heridas que eran tan graves. Sabemos que a los heridos estábamos indagando porque era la posibilidad que los habían podido llevar al hospital del Cusco, pero aparentemente los habían llevado a un hospital del grupo de Camisea, a un centro médico del grupo de Camisea que tienen ahí, nos dicen todos los implementos necesarios para poder atenderlos, y podría ser la zona más cercana, claro, y obviamente un poco más restringida para todos. Ok, Francisco, muchísimas gracias por esa información. Por supuesto, volvemos contigo con cualquier otra novedad. Muchas gracias. Siguen los ataques en la zona, ¿no? Estamos viendo más muertos, la zona está caliente, y yo tengo la sensación de que durante, un poco lo que decías, durante todo este tiempo se ha subestimado a Sendero Luminoso, ¿no? ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿De un subordinado del narcotráfico? ¿De un socio del narcotráfico? ¿Qué es lo que nos un espera, poder, ¿no? También. De un poder, digamos, solo, con fuerza propia. Ayer uno de los rehenes decía que se habían presentado como el Partido Comunista Revolucionario. ¿De qué magnitud de fuerza estamos hablando, y qué hay de aquí en adelante que hacer? Recordemos que el presidente Humala, cuando estuvo en campaña, en la última campaña, dijo que lo que había en el BRAE era un grupo de pandilleros, ¿no? Subestimando largamente a lo que realmente estaba ocurriendo y a los enemigos que tiene el Perú ahí en el BRAE. También se dice que es un grupo farcarizado. Creo que ese es un exceso, ¿verdad? No solamente un exceso, sino es un absoluto error de precisión. Hay diferencias descomunales, abismales en lo que está pasando en el BRAE con esta facción terrorista y lo que es las FARC. También se dice que son guachimales de la droga, o se dice que son narcosenderistas o narcoterroristas. La verdad que, o sea, tener epítetos cuando no se conoce bien quién es el enemigo es muy fácil. ¿Quién es? Es muy fácil, ¿no? O sea, cuando no se sabe quién es el que ha atacado al ejército o a la policía, se dice narcosenderistas porque podrían ser narcotraficantes o senderistas. Entonces, el primer error que tiene el gobierno, que han tenido los gobiernos también del señor Alan García, es no conocer la naturaleza real del enemigo que estamos enfrentando en el BRAE. Y lo que yo creo que se tiene en el BRAE son básicamente 2 actores fácticos. En primer lugar es el narcotráfico. El BRAE, en el BRAE se procesa cerca del 40% de la cocaína que sale del Perú. Y el segundo actor importante, sin ninguna duda, es el terrorismo
de Sendero Luminoso, de lo que ellos, como ellos se identifican, el Partido Comunista del Perú. Ojalá fuesen solamente guachimanes de la droga, entonces el problema es mucho más simple, pero creo que reducir a simples sicarios del narcotráfico es simplificar un problema que es muchísimo más complejo. Yo creo que el secuestro de Kiteni ha demostrado de que este grupo terrorista no solamente son guachimanes de la droga, sino tienen un objetivo político. Bien, Rubén, efectivamente es un tema mucho más complejo que da para mucho más. Te vamos a invitar nuevamente. Lamentablemente estamos hablando de tiempo. Además, esta noche en día tendremos más información sobre este tema. Es momento de ir a la publicidad, pero más adelante otra historia que ha conmocionado a la sociedad limeña. Una bella modelo, Caroline Visser, atrapada en las redes de crack, y la historia terrible del tío George. Con eso regresamos. Los angelitos del tío Charlie. No se vayan.